Cuando hablamos de literatura hispanoamericana, nos estamos refiriendo de la segunda mitad del siglo XX, o sea, es parte de esta forma, ¿verdad?, de esta literatura hispanoamericana, refiriéndonos a lo que es a la segunda mitad del siglo XX, o sea, que se dio entre 1950 al 2000, o sea, en estos años, donde después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, lo que habíamos hablado de los años 20 o de los años negros de América Latina fue después de la Primera Guerra Mundial. Esta fue después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hablábamos de 1950 al 2000, donde surgieron cambios en forma de pensar, de vivir. El desarrollo de las sociedades también fue diferente. Luego de esta Segunda Guerra Mundial, que terminó con esta explosión de bombas nucleares, ¿verdad?, en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, también se dio el primer viaje a la Luna, que la primera vez que el hombre llegó a la Luna. La Guerra Fría se dio en esta época también, avances tecnológicos y desarrollo militar, y sobre todo algo que sigue, ¿verdad?, en esta época son los medios de comunicación masiva. Entonces, en esta época, como hubieron cambios en la forma de pensar y de vivir, entonces también tuvieron que haber cambios en la literatura. Se originaron los bestsellers, ¿verdad?, que son caracterizados porque captan fácilmente la atención del lector y varios quieren leerlo, ¿verdad?, la mayoría quiere leerlo. También hubieron varios escritores que replantearon su función en relación con el mundo, ¿verdad? Ya no solo se trataba de escribir lo que estaba pasando socialmente, sino que ya también, así como tenemos libros ahora, novelas, ¿verdad?, que se iba a hacer esta literatura. Entre las funciones que replantearon fue que la literatura es el medio de manifestación del sentir y pensar humano, lo que el humano piensa, lo que el humano siente, lo que le está pasando, lo que está viviendo, lo que ha aprendido. Todo eso es lo que va a reflejar en los libros, ¿verdad?, o lo que van a escribir estas personas que les gusta o se han desarrollado esta habilidad de escribir. También dan voz a las posturas filosóficas y culturales. Eso también es otra de las funciones de la literatura, porque, como les decía, hay novelas o hay libros que van a ayudar a esto de mejorar, ¿verdad?, la vida. Por eso hay libros de superación personal, o libros que uno los lee y nos van a ayudar a ser mejores personas o a ver las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Y entonces ahí ya se da esta valoración de la propia herencia cultural, que es lo que nos han inculcado culturalmente en cada país, en cada cultura. Y también algo importante como parte de estas funciones es dar el significado a la realidad de caos e inestabilidad. O sea, ¿por qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta inestabilidad? ¿Cómo podemos colaborar o cómo podemos vivir en esta inestabilidad, pero vivir de una manera mejor, ¿verdad? Entonces, esto también era parte de estas funciones que replantearon en la literatura y que se buscan cumplir en esta literatura hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX. También se buscaron efectos musicales por medio del ritmo interior y el poema. La narrativa se convirtió en el género preferido, si ustedes se dan cuenta. Ahora casi ya no... sí, algunos son poemas y todo, pero más que todo están escritos en narración, en forma de narración, y también lo van describiendo, ¿verdad?, todos los libros que tenemos. Ya después veremos la literatura contemporánea, que es que sigue después de esta literatura, y vamos a ver que tiene otras características, pero entre estas es que la narrativa era en el género preferido.
Los escritores se interesaron entonces por buscarle el sentido a la vida en este mundo de masas, de aislamiento y anonimato. O sea, a pesar de todo lo que estaba sucediendo en el mundo, todo lo que estaba sucediendo socialmente, pues seguíamos viviendo, ¿verdad? O seguían viviendo las personas y entonces decían, ¿cuál es el sentido de la vida, verdad? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo puedo hacer para ser feliz? Y todas estas preguntas y todo esto, como les decía, daban voz a estas posturas filosóficas de análisis, de existencial y todo esto, de eso se trataba la literatura. También dice que se considera el boom de la literatura hispanoamericana. ¿Por qué? Porque es donde mejor ha estado la literatura hispanoamericana en esta época, ¿verdad? También surgieron en esta época un grupo de escritores con enorme fuerza creadora. Estos grupos de escritores entonces tenían esta fuerza creadora, o sea, podían crear esto. También entre ellos o estos escritores se conoce a Gabriel García Márquez, surgieron también José Luis Borges, Julio Cortázar, Miguel Ángel Asturias, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, y ellos surgieron, ¿verdad? Y son conocidos, algo importante, y por eso les decía que era el boom de la literatura hispanoamericana, porque promovieron una narrativa con estética, con estilo, produciendo obras de calidad, ¿verdad? Reconocidas e imitadas internacionalmente, o sea que ya eran reconocidas a nivel mundial estos escritores, ¿verdad? Y también la forma en que ellos escribieron los imitaron en otros países. También fueron centro de atención mundial. Esto también es importante, ¿verdad? Y interesante, admirable. Y estas también estaban centradas e interpretaban profundamente la realidad de la época, del país, de las personas, pero algo interesante en esto fue que renovaron el interés en el lenguaje, ¿verdad? Creando un vínculo con la realidad personal. Por eso cuando nosotros leemos vamos a encontrar un vocabulario más extenso, más amplio, a veces podemos decir que es más rebuscado, pero es más estético, con más estilo, ¿verdad? Y nos va a ayudar a ampliar nuestro vocabulario. Entre estas obras también se daban obras metafísicas y existenciales, como les decía, hasta el fortalecimiento de la identidad de los pueblos, fundiendo entonces lo fantástico y lo mítico con la realidad local. Entonces tomaban en cuenta, así como antes, ¿verdad? Lo mítico, lo fantástico, lo que les llamaba la atención a las personas, pero lo fundían o también entre esto mítico y fantástico colocaban la realidad local, todo lo que estaba sucediendo o sucedía en el mundo en esa época, ¿verdad? Podríamos decir historias del diario vivir, ¿verdad? Que las cuentan en estas obras literarias.